¿Qué es la autoestima exactamente? Claro que sí, la autoestima es como este conjunto de percepciones y valoraciones que tenemos de nosotros mismos, y digamos que cuando la tenemos alta se relaciona mucho como con esta capacidad de querernos, valorarnos, aceptarnos y saber cuidarnos, y digamos que cuando está baja tiene más que ver como con una propiocepción un tanto pobre de nosotros mismos y de nuestra sensación de valía. ¿Cómo empezamos a crear nuestra autoestima? ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde llega? ¿Por qué podemos decir que unas personas tienen la autoestima más alta y otros más bajo? El autoestima la empezamos a formar cuando estamos chiquitos. Digamos que gran parte de lo que se trabaja con adultos en sus procesos terapéuticos tiene que ver con reconstruir esas bases de infancia, porque la manera en la que nos percibimos tiene mucho que ver con la forma en la que nos perciben nuestros cuidadores cuando estamos chiquitos. Entonces empezamos como a acumular o a guardar esas memorias y esa forma en la que somos percibidos por otros, las cosas que valoran de nosotros, las cosas que debemos corregir. Digamos que tomamos de nuestros cuidadores nuestra sensación de valía y las características que identificamos que son valorables por otros. Entonces se empieza a formar desde chiquitos. Es decir, Daniela, que por ejemplo, si yo tengo una madre o un padre que me critica todo el tiempo, que me dice que no soy capaz, que me dice que soy mentiroso, o que de alguna manera vive juzgándome, mi autoestima y mi desarrollo de la autoestima va a ser menos que la de aquel pequeño al que la mamá siempre dice, qué bien, lo lograste, o cómo te fue de bien, te admiro mucho, como frases así muy, como podríamos decir, que alegran al muchacho o que también lo incentivan. Sí, pues digamos que es importante que exista como ese balance y que podamos ser percibidos de una manera como descriptiva. Digamos que lo más importante en nuestra infancia es que nosotros podamos reconocer nuestra sensación de valor, que podamos identificar las cosas que estamos haciendo bien, que se nos reconozcan nuestros logros. Sin embargo, pues también puede pasar que nos vayamos al otro extremo y que al valorar solo estas cosas positivas nos cueste identificar estas otras cosas en las que tendríamos que aprender o mejorar. Digamos que ahí sería importante como tener un balance entre estas cosas que son valorables, que hacemos bien, y haya una capacidad de autoobservación que muchas veces también la pueden generar nuestros padres. Mira, esto lo hiciste bien y en esto otro podemos mejorar. Digamos que la idea no es solo que se destaque estas cosas en las que estamos bien, sino que haya una base en donde la mirada no sea solo autocrítica, sino también se nos entreguen ciertos recursos para poder manejar esas situaciones en las que podríamos mejorar. Pero Daniela, podríamos, digamos, en el caso hipotético de lo que dice Carolina, si cuando yo era pequeño, mi papá me decía cosas como está mal, así no, eso no se hace, ¿puedo igual con el tiempo cambiar mi autoestima, mejorar? Claro que sí. Digamos que cuando nosotros estamos pequeñitos vamos desarrollando como esta identidad de nosotros mismos con base a lo que escuchamos de nuestros cuidadores, y esto muchas veces, digamos, la mayoría de las veces se convierte en eco y en nuestra voz interior. Cuando ya, digamos, nosotros nos vamos dando cuenta de estos efectos, sí se puede hacer un trabajo, digamos, para esto sirven también los espacios terapéuticos, y es para identificar la manera en la que nos estamos percibiendo a nosotros mismos y empezar a generar cambios en esta percepción. Muchas veces desde esa mirada autocrítica o de esa mirada crítica de nuestros padres, que a veces viene de la exigencia y de esta intención a que logremos más, pues terminamos construyendo como esta versión de nosotros en donde nos cuesta identificar lo positivo, pero con procesos terapéuticos o en la medida en la que nos vayamos dando cuenta y lo vayamos trabajando, podemos volver este diálogo un diálogo un poco más amable, también un diálogo realista, porque todos tenemos habilidades y cuestiones a mejorar, pero que tenga una mirada aceptativa en donde me puedo conocer en mis recursos, en mi capacidad de afrontar situaciones difíciles, en lo que me hace especial y diferente de otros. Claro que es posible trabajarlo. Quería yo preguntar, porque me parece muy acertado lo que decía Carolina y lo que escribe en el libro, y es el amor propio. ¿Va ligado, va de la mano la autoestima y el amor propio? No son lo mismo, ya lo sabemos, pero ¿va ligado uno con el otro? Claro que sí, claro que sí. Fíjate que esta palabra de autoestima también incluye como la capacidad de estimarme, de quererme. Cuando nosotros tenemos como esta percepción y esta valoración de nosotros en un estado alto,
pues tiene mucho que ver con el amor propio, porque empezamos a tener acciones de autocuidado, de autoaceptación, de autoconfianza, que a mí me gusta ponerlo como en términos de otras relaciones. Y digamos que pasa lo mismo cuando uno va formando una relación con alguien que uno ama, y es que va queriendo cuidar a esa persona, que lo va aceptando, que le va viendo lo bonito, que conoce su valor. Entonces, cuando trabajamos en nuestra autoestima, pues se crece ese amor propio, porque estamos trabajando como en las características que nos nutren emocionalmente y que nutren ese amor y ese afecto propio. Daniela, ¿cómo hace uno para saber si uno tiene baja o alta autoestima o autoestima normal? Como que podríamos decir que hay normal, baja, alta, o solo baja y alta, y que sería como la diferencial. Sí, digamos que yo la diferencia entre baja y alta, digamos que, bueno, habría también casos en donde se puede exagerar en la autoestima, que son casos en donde vemos solamente nuestras cualidades y nos cuesta reconocer esas limitaciones, estas cuestiones a trabajar. Desde ese punto de vista, entonces, la autoestima normal tendría más que ver con una capacidad de reconocer mi valor, mis habilidades y mis recursos, como también las cuestiones a mejorar. Y en una autoestima, digamos, baja, pues estaría como esta percepción en donde estamos constantemente menospreciándonos, o estamos como con la imposibilidad de ver nuestras habilidades y esas como cualidades. Una forma de saberlo puede ser haciéndote como estas preguntas de, bueno, ¿cuál es mi percepción de mí? Para mí es fácil reconocer en mí cosas que valoro, cosas que me hacen especial, cosas que me gustan. Me siento cómoda en mi propia piel, cómo me hablo internamente cuando logro algo o cuando fallo o cometo errores. Me siento cómoda en mi piel. Si me encontrara con una persona como yo, me gustaría relacionarme con esa persona. Incluso esta pregunta que es como un poco, ¿me caigo bien o me caigo mal? Que tiene mucho que ver con esta capacidad de percibirnos desde un buen lugar o desde un mal lugar. Y creo que la principal también tiene que ver con identificar qué tantas de mis acciones son de autocuidado, de protección, y qué tantas de mis acciones van en contra mía y me hacen daño o son autodestructivas, que creo que es como la materialización de esa autoestima baja o alta. Daniela, ¿cuándo saber si lo que tenemos no es el síndrome del impostor y no simplemente una autoestima baja? ¿Cómo saber eso? ¿Cómo diferenciar? Yo creo que están muy conectadas, el síndrome del impostor y el autoestima baja. Digamos que muchas veces el síndrome del impostor aparece como episodios, y creo que todos hemos atravesado situaciones en donde sentimos que no sabemos si la vamos a lograr o no la vamos a lograr, o donde nos cuesta como adueñarnos de esas habilidades y reconocernos como seres capaces. Sin embargo, cuando esto es algo permanente en el tiempo, pues ya podríamos estar hablando de una baja autoestima, en donde no es una situación en particular la que nos cuestiona esas habilidades, esa capacidad de afrontamiento, sino donde constantemente nos estamos sintiendo sin habilidades o sin recursos para enfrentar las situaciones de la vida. Pero digo que se relacionan es porque ambas hablan como de una sensación de poca autoconfianza, es decir, yo no conozco lo suficientemente mis recursos como para confiar en que con ellos puedo resolver las situaciones que se presenten. ¿Hay algunos ejercicios que podamos tener en cuenta, realizar diariamente? ¿Qué nos recomendaría o qué le recomendaría a las personas que hoy están escuchando y dicen, yo creo que tengo problemas de autoestima? Bueno, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y lo recomiendo siempre en terapia, y es que podamos escribir nuestro diálogo interior. Nosotros muchas veces en nuestro interior tenemos un diálogo sumamente violento, y que digamos eso es lo que está nutriendo constantemente nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, un gran indicador o una forma de darnos cuenta si nuestra relación con nosotros mismos está bien o mal es escribiendo estas cositas que solemos decirnos y pasándolas por el filtro de si esto se lo diría yo a una persona que amo, porque si no, pues entonces podríamos como reevaluar el contenido y formar otro tipo de discurso, cambiando las palabras que nos decimos. Esto por un lado. Por otro lado, esto es algo que creo que culturalmente no se hace mucho. Digamos que yo me acuerdo que a mí de chiquita me decían que un poco uno hablar bien de uno era antipático, entonces solemos no reconocer como estas habilidades o características de las que nos sentimos orgullosos. Y digamos que otro ejercicio que les recomiendo es que al menos un recurso o una característica
digamos, en las nochecitas o en el día, o sea, al iniciar o finalizar el día, escribir al menos una característica o una habilidad o un recurso o algo que podamos percibir en nosotros mismos que nos da valor. Entonces, no sé, hoy fui recursiva, hoy fui creativa, todos los días una característica distinta que nos permita vernos también desde la capacidad y desde nuestras cualidades.